y vamos a hablar un poquito sobre los afanes, la oración y la creencia. Vayan yendo a Filipenses 4, en un ratito vamos a estar ahí. Y el estrés, vamos a hablar del estrés, es sin lugar a duda uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo. Y aparentemente es de nuestro tiempo porque, sin embargo, aunque parezca que es un problema de estos últimos tiempos, después de la revolución industrial, uno podría llegar a decir, bueno, empezó a trabajar el hombre y se empezó a afanar y empezó a estresarse. No, sin embargo, independientemente de que a uno le parezca eso, ya está contemplado en la palabra de Dios desde hace mucho, pero mucho tiempo. Por ese motivo, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar muy atentos a lo que dice la palabra de Dios, porque nuestro Padre cubre muchos temas dentro de la revelación escrita y más adelante vamos a ver que también puede cubrir temas independientemente de lo que esté escrito. Nosotros los hijos de Dios no queremos ignorar lo que dice nuestro Padre, por eso precisamente tenemos que acudir sí o sí a su palabra revelada primero en las Sagradas Escrituras. Por eso vamos a ir a Filipenses 4 y vamos a arrancar desde el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. El versículo 4 nos llama a la reflexión a que nos regocijemos en el Señor. Y de hecho, a regocijarnos y a estar contentos en Él siempre. Siempre. Es una orden, diríamos que es una orden, porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Nuevamente lo dice, regocijaos. Muy bien. Es por eso que no debemos estar afanosos por nada, sino, en contraposición, sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. No solamente nuestro Dios nos dice que vamos y podemos estar afanosos, estresados y un montón de cosas, sino que aparte de decirnos que existe el problema, también nos dice cómo solucionar ese problema. Muy bien. Obviamente, lo que vemos acá, que la palabrita sino, que se usa en este pasaje, compara entre lo que no debemos hacer de lo que sí en realidad tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir? Que no estemos afanosos, sino que en contraposición tenemos que hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y todo ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Otro contraste que también se hace notar es en las palabras nada y todo. Dice, así que no debemos estar afanosos por nada, sino en toda oración que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Nada es nada y todo es todo. Entonces, de ahí el resultado garantizado de esas instrucciones lo podemos leer en el versículo 7 de Filipenses 4. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, que es la única paz, es la verdadera paz, que es la de Dios,
en Cristo Jesús van a ser guardados dentro de nuestros pensamientos siempre y cuando nos regocijemos en el Señor y hagamos conocidas a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo todas las peticiones que tengamos en nuestro corazón. Muy bien, resumiendo, la solución que Dios sugiere al problema de la ansiedad es muy pero muy simple. Consiste en un no hacer, en un no estar afanosos o ansiosos por nada, y un qué hacer, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el resultado garantizado es la paz, la única paz que es la paz de Dios en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. No es únicamente este pasaje que leímos que habla del afán y de la ansiedad, sino que vamos a ir ahora a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, versículo 7 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Y acá está la orden: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Perfecto, muy bien. Es muy simple, muy sencillo este versículo. Dice, tomar algo que está sobre uno y echarlo encima de Dios. Dice, echarlo toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, tomar algo que está sobre uno y echarlo encima de Dios requiere una acción. Quiere decir que tenemos que hacerlo. ¿Y quién tiene que hacerlo? Y nosotros tenemos que hacerlo. Es eso exactamente lo que Dios pide que nosotros hagamos con nuestros afanes. En vez de estar aguantando nosotros el peso mismo que tiene todos los afanes, nuestro Dios nos dice, nos pide que hagamos algo. ¿Y qué es ese algo? Que lo pongamos sobre Él y que no nos preocupemos por eso, sino que lo echemos sobre Él. Y no solamente dice algunos afanes que tengas, o los más importantes que vos consideres. No, dice que todos nuestros afanes se los echemos a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que echá todos tus afanes, a vos que estás escuchando, usted que está escuchando, quien sea que esté escuchando, lo que dice la palabra de Dios es que nos humillemos, es decir, que seamos humildes ante nuestro Dios Todopoderoso, y que nos quedemos ahí bajo su poderosa mano, que es la poderosa mano de Dios, para que Él mismo, Dios, nos exalte cuando fuere el tiempo, y que hagamos esto, que le echemos a Dios toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ¿quién? De nosotros. Y esto está en Primera de Pedro. Esto es una epístola al cuerpo de la iglesia de Dios. Esto es directamente para nosotros. Esto está escrito directamente para el cuerpo de la iglesia de Cristo. Primera de Pedro está para nosotros. Ahora, este tema y esta acción de Dios, este comportamiento de Dios hacia su gente, no es solamente para el cuerpo de la iglesia, si es bien, lo podemos leer acá, sino que ya es una costumbre, una amorosa costumbre de Dios hacer esto. Vamos a verlo en Salmos 55. Salmos 55. En el versículo 22 leemos: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es una hermosa costumbre, un hermoso hábito de nuestro Dios que no cambia, que ya lo habíamos visto, que nuestro Dios no cambia. Muy bien, Él no cambia.
Y Él sigue adelante, Él anhela todavía que nosotros echemos nuestra carga sobre Él. Lo hizo antes y lo está haciendo, por supuesto, ahora. Muy bien, por lo cual, obviamente la pregunta no es si Dios cuida de nosotros, ni si Él desea ser nuestro portador de cargas. La pregunta acá tendría que ser, ¿nosotros tenemos la humildad de darle y entregarle nuestras cargas a Dios? ¿Creemos eso realmente para llegar al punto de dárselo y de entregarle nuestras cargas? Esa sería una pregunta muy honesta. Echar todos nuestros afanes sobre Él y hacer su voluntad como Él nos está pidiendo. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios también, por supuesto, habló del tema. Así que vamos a ir a Mateo 6, por favor. Mateo 6, 25. Dice Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31, estamos en Mateo 6, versículo 31, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, nuevamente, por tercera vez, se los vuelvo a decir, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muy, pero muy bien. Agua, comida, ropa, son las necesidades básicas. Y sin embargo, nosotros creemos que nosotros sabemos antes que Dios de esas necesidades. Y nos olvidamos que Dios es nuestro creador, que Dios es el que sabe de la caída del hombre, que Dios es el que puso un redentor para que nosotros nos conectemos nuevamente con Él. Dios es el que organiza absolutamente todo y Dios sabe de nuestras necesidades. A veces nosotros creemos que Dios no se da cuenta porque está tan ocupado con todas las cosas que no se da cuenta que nosotros podemos llegar a tener necesidades. Dios sabe de las necesidades y ya las suplió a las necesidades. Nosotros solamente tenemos que saberlo y quedarnos tranquilos con que ya está suplida la necesidad. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo se lo dijo 3 veces, no os afanéis, no estés afanosos, por nada estés afanosos, no os afanéis, no, porque es una característica, por eso es tan importante y por eso Dios lo repite y lo dice, no estén afanosos, tiren sus cargas, porque tenemos nosotros esa tendencia de querer cargar, de querer hacernos cargo de las cosas, cuando Dios ya lo dice. Bueno, ya lo dice, ya lo hizo disponible, ya lo dijo en su palabra. Dice, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Muy bien, y si alguno pregunta, ¿qué vamos a hacer en lugar de preocuparnos? Muy bien, el versículo 33 es muy clarito. Dice, en vez de estar preocupándonos por un montón de cosas que nos distraen la atención, dice el versículo 33,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Ocuparnos, sí, ocuparnos, no preocuparnos, son cosas distintas. Nosotros los hijos de Dios nos ocupamos de las cosas, no nos preocupamos por las cosas. Mateo, por favor. Mateo 7, versículo 7. Muy bien, otra orden más. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a los que le pidan? Y respecto de esto, Dios es sabio por sobre todas las cosas, es el más sabio. A ver si nos entendemos, porque a veces nosotros podemos pedir algo, inclusive hasta conforme a su voluntad, y eso lo vamos a ver dentro de un ratito, pero tenemos que también saber que nosotros tampoco manejamos los tiempos. Entonces, eso también entraría dentro del afán y de la ansiedad cuando uno pide. Cuando uno pide, cuando uno le habla a Dios y le ora a Dios por determinado tipo de cosas, y muchas veces conforme a la voluntad de Dios, tenemos que tener también en cuenta que se haga en tiempo y forma conforme a la voluntad de Dios. Y el tiempo, el inventor y el dueño del tiempo es Dios. Tenemos que ser pacientes y esperar en Él tranquilos. ¿Quién es aquel que encuentra? ¿Quién es aquel a que se le abrirá? ¿A quién le dará Dios las cosas buenas? A aquellos que se las piden, a aquellos que golpean la puerta. Muy bien, de nuevo, por lo tanto, como en 1 de Pedro 5:7 que habíamos leído, también ahí la pregunta no es si Dios está dispuesto a hacer algo y cubrir nuestras necesidades, sino que la pregunta está si nosotros vamos a hacer algo no preocupándonos por las cosas, sino orando. Nosotros no nos tenemos que preocupar por las cosas, nosotros tenemos que orar al Padre, pedirle al Padre y conforme a la voluntad. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos algo y todavía no está disponible, o si eso que pedimos no es el tiempo y el momento de que nosotros estemos preparados para recibir tal o cual cosa, por supuesto que Dios no nos va a dar eso porque probablemente nos pueda hasta perjudicar. Eso hay que tener en cuenta también. Eso hay que pensarlo también a la hora de pedirle las cosas a Dios. Por eso tenemos que estar tranquilos y no estar afanosos como estuvimos leyendo hasta hace un rato. Muy bien, echando todos nuestros afanes sobre nuestro Dios, a Él, sobre nuestro Padre. El trabajo de nuestro Padre es actuar dándonos lo que le hemos pedido en oración, y Él, cuando sea el momento, nos da y nos da aún más. Y eso lo vamos a verificar en Efesios 3, por favor. Efesios 3, versículo 20, muy conocido este pasaje, dice: y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. ¿De qué cosa? De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder? El Espíritu Santo es el poder que actúa en nosotros. Por supuesto que lo que hemos orado y lo que hemos pedido siempre, lo acabamos de decir y lo vuelvo a repetir,
tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Por favor, vayan a 1 de Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él es Dios, Dios nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este pasaje no nos dice que si le pedimos cualquier cosa que se nos ocurra, Él nos oye, sino que dice, si le pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Dios sí oye. Dios oye todas las cosas que le pedimos de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, para que nuestra oración sea escuchada, es necesario que lo que le oremos esté alineado con la voluntad de Dios, la cual, como dicen Romanos, por favor, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, y acá está lo que quiero destacar, que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Quiere decir que para poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que ir a su palabra. De otra forma, no podemos ir a su palabra. Una vez que vamos a su palabra, incorporamos esa voluntad a nuestro corazón y en función de eso, nosotros hacemos las oraciones y las peticiones que nuestro corazón, conforme, nuevamente, a su voluntad, podamos pedir. Porque si no, no va a suceder. Muy bien. Así que es necesario conocer la voluntad de Dios para así saber lo que podemos esperar de Él. Y para conocer la voluntad de alguien, éste tiene primero que hacérnosla saber de alguna manera. Así también, para conocer la voluntad de Dios, Dios nos hace saber su voluntad, ya sea a través de las Sagradas Escrituras, de su palabra escrita, y también nos hace conocer su voluntad a través del Espíritu Santo que Él nos dio cuando hemos renacido de nuevo. Cuando hemos renacido del Espíritu Santo, nuestro Dios nos hace conocer su voluntad espiritualmente. En cuanto a lo anterior, cuando por ejemplo dice que no debemos afanarnos por qué comer, o tomar, o vestir, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, nos da la voluntad de Dios en cuanto a los afanes y a las prioridades. Dice, pon a Dios primero. Nos dice, no te afanes por nada, dice, más bien, echa todas tus cargas sobre Él y todas las cosas te van a ser añadidas. Esa información de Dios la obtenemos por medio de la Escritura. Lo mismo sucede con otras cosas que tienen aplicación general para todos, ¿no es cierto? Tales como salvación. Por ejemplo, Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa información Dios ya la reveló a través de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, aparte de las cosas que tienen aplicación general y que están completamente cubiertas por la palabra de Dios escrita, la Biblia, también hay otras cosas que son especiales y particulares y que debido a cada individuo, cada individualidad que existe, es esa comunicación espiritual que yo no la puedo obtener de la Biblia. No la puedo obtener. Eso es la revelación de Dios. Eso es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios
que se aplica. Por eso Dios nos dio de su Espíritu para informarnos para qué es lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo, la palabra de Dios, aparte de algunas guías generales, ahí está, sobre qué tenemos que esperar. Bueno, eso es lo que les acabo de decir. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en estas cosas particulares y privadas? Cuando Felipe fue al etíope, no lo leyó en la Sagrada Escritura. Recibió revelación espiritual de Dios para que vaya y testifique al etíope. De eso me estoy refiriendo, a eso nos estamos refiriendo con lo que estamos hablando de moverse por espíritu. Ese es un medio de comunicación. No está solamente y únicamente en la Biblia. También está en nosotros a través del Espíritu que Él nos dio, el cual se manifiesta a través de las 9 formas enumeradas. Cuando tengan tiempo, lean 1 Corintios 12, del 8 al 10. Yo les voy a decir cuáles son las manifestaciones. Son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. De estas 9 manifestaciones, aquellas de la palabra de ciencia y palabra de sabiduría nos han sido dadas específicamente para conocimiento y sabiduría en situaciones que de otro modo sería imposible de adquirir mediante los 5 sentidos. Así que, si quiero saber si es la voluntad de Dios obtener tal o cual trabajo o todo lo que, o a quién le tengo que testificar, o cómo tengo que hablar, cómo le tengo qué palabras voy a tener que decir, que ya Dios me reveló desde las Sagradas Escrituras, más las que me puede revelar, Él me hará saber si es sabio o no tomar tal o cual decisión en mi vida. Por eso tenemos que estar muy atentos, no tenemos que estar afanosos por nada, tenemos que orar con entendimiento y orar en espíritu. De esa forma hacemos la voluntad de Dios. Ahora bien, surge esta pregunta. Si yo no puedo hacer la voluntad que conozco escrita, no puedo pretender pasar y dar el próximo paso de manejarme espiritualmente. Porque Dios, por supuesto, y vamos a ser lógicos, si Dios ve que yo no puedo ni siquiera cumplir con lo que leo, ¿cómo me va a dar un trabajo de lo que ni siquiera leo? Bueno, seamos objetivos, seamos lógicos con respecto a esto. Estamos hablando del afán y la ansiedad, estamos hablando de la oración y de tener Espíritu Santo, porque esto es específicamente para el cuerpo de la iglesia, y de la revelación de Dios. Y creer en las revelaciones de Dios. Por eso se llama, lo que más o menos para darle un título, es afanes, oración y creencia. Es creer en lo que nosotros leemos y lo que Dios también nos dice que vayamos haciendo, también tenemos que ir creyendo. Muy bien, estamos hablando de la sabiduría. Santiago 1:15 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y a qué todos será esto? ¿A todos, cualquier todos? No, a todos los que oran y hablan y se mueven conforme a la voluntad de Dios va a ser esto. Dios generalmente quiere, esa es la voluntad, Dios quiere que acudamos a Él y recibamos sabiduría abundantemente y sin reproches. Muy bien, para ir concluyendo, Dios en ningún lugar nos dice, en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia nos dice que toda su voluntad está escrita en su palabra. Que toda su voluntad escrita en la Biblia no es toda su voluntad. Una gran parte de ella que tiene una aplicación general para todos y que todos necesitamos, sí está en las Sagradas Escrituras. Pero no se puede decir y no se puede pensar que toda la palabra de Dios está contenida acá. Por favor.
Hay cosas que son especiales y no pueden ser cubiertas por la palabra escrita. Esas incluyen una gran parte de nuestras decisiones diarias y Dios ciertamente tiene voluntad para con ellas. En verdad, tiene voluntad para todo lo que hacemos y la manera de encontrarlo. Si por supuesto no está ya escrito en la Biblia, bueno, va a ser mediante la petición y el conocimiento que nos revele mediante su Espíritu. Primero vemos si no lo encontramos y si no nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y si no, bueno, probablemente y seguramente muchas veces Dios nos está hablando por medio del Espíritu y tenemos que estar acostumbrándonos a recibir la información que Dios nos da. Muy bien, por eso, para estar certeramente y confiadamente y para saber si es de Dios lo que viene, vamos a leer nuevamente 1 Juan 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hayamos hecho. Tenemos que asegurarnos a través de la palabra escrita y o hablada de Dios cuál es su voluntad sobre las cosas que le estamos pidiendo. Si lo que le estamos pidiendo está alineado con su voluntad, podemos estar seguros que sucederá si confiamos en Él. No obstante, si no está alineado con su voluntad, entonces, por supuesto, como dice en 1 Juan 14 y 15, ponen claro que eso no va a suceder si no está alineado con la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios, ir a las Sagradas Escrituras, saber cuál es la opinión de Dios y también tenemos que orar tanto orarle a nuestro Dios como para generar esa relación en la que Él nos diga qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Está disponible porque todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo con las 9 manifestaciones dentro y es para provecho, para la iglesia del cuerpo. ¿Para qué? Para predicar, para evangelizar, para pastorear, para servir, es para servicio, para glorificar a Dios, para presentar una porción chiquita de lo que va a ser el reino venidero cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Para eso es, estimado hermano, amado hermano, hermana, que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tener disponible tu palabra escrita. Gracias por darnos a conocer, para poder conocerte, Dios, a través de ella y darnos la sabiduría y el entendimiento para poder ponerla por obra, cada una de tus palabras y también para poder creerla. Te damos gracias, Dios, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor amado, Salvador Jesucristo. Amén. Amén.